Muy buenas tardes a todos. Desde Bogotá, Colombia, les habla Nancy Torres. Soy la presidenta de la Junta Directiva de la Seccional Colombiana del ACI. En nombre de la seccional, deseo darles la más calurosa bienvenida por estar acompañándonos el día de hoy en este evento. Como muchos de ustedes quizás saben, la Seccional Colombiana del ACI es una organización sin ánimo de lucro fundada hace 42 años, donde en nuestra Carta de Constitución se encuentran los siguientes objetivos: fomentar la educación, la práctica técnica y la investigación científica relacionada con el concreto. Todo esto es posible dado el apoyo de los demás miembros de la Junta Directiva, así como de nuestros patrocinadores, a quienes manifestamos nuestro especial agradecimiento. Dentro de nuestros patrocinadores contamos con Master Builders, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, MAPEI, SICA, la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravitos de su dirección de posgrados, Forza y Totsemen. Un especial agradecimiento para todos ellos. A raíz de esta situación que indudablemente nos afecta a todos, encontramos la manera de continuar con nuestras actividades a través de medios virtuales como este, contando con conferencistas, tanto nacionales como internacionales, y que nos permite llegar a todas partes de Colombia, claro, del mundo también. Dada la respuesta que el día de hoy tenemos por parte de todos ustedes, nos demuestra que son muy viables estas plataformas para la realización de este tipo de eventos y que el contacto humano ha podido llegar a otra categoría. Muy bien, hoy iniciamos nuestro ciclo de conferencias virtuales mediante la serie de conferencias ACI, durabilidad, evaluación, reparación, sostenibilidad. Esta serie consta de 4 conferencias que ustedes ya han tenido oportunidad de ver en las diferentes difusiones que hemos realizado. Tenemos entonces el día de hoy nuestra primera conferencia, el concreto y las aguas residuales. Esta conferencia se encuentra a cargo del doctor Germán Hermida. Los objetivos de la conferencia son los siguientes. En primer lugar, comprender la interacción concreto-aguas residuales y en segundo lugar, jerarquizar los diferentes ataques a los que está expuesto el concreto en este tipo de ambientes. Para dar cumplimiento a estos objetivos, como ya mencioné, nos acompaña el ingeniero Germán Hermida, quien es miembro de la Junta Directiva de nuestra seccional colombiana. Es un profesional muy reconocido, tanto a nivel nacional e internacional, en el campo del concreto. Germán Hermida Barrera trabaja en CEMES, es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, máster en materiales de la École Nationale des Ponts et Chaussées de París y PhD en ingeniería del ENSC de la misma ciudad. Es el director técnico de CEMES Colombia, ha sido asesor de obras de infraestructura y soporte de grandes obras en Latinoamérica. Igualmente, Germán es autor de numerosos artículos internacionales sobre concreto y la ciencia de materiales. Ha sido conferencista invitado en el ACI en Estados Unidos, en ICOL en China, en CITED en España. Igualmente fue galardonado con el Premio a la Excelencia en Investigación Profesional en Concreto y sus temas de investigación se han concentrado en los últimos años en el concreto autocompactable. Cambios dimensionales en el concreto, inhibidores de retracción y aditivos de última generación con mínimas cuantías de pasta. Su tesis de doctorado fue galardonada en Francia y se concentró en concretos ultra optimizados. Antes de dar inicio a la conferencia de Germán, les cuento que vamos a tener al final de la conferencia una ronda de preguntas. Aquellas que no se alcancen a responder de manera presencial en esta emisión del día de hoy, pueden enviarlas por favor al correo de la seccional y las haremos llegar al ingeniero Germán Hermida para su respuesta. Germán, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y queremos agradecer todo el esfuerzo, todo el empeño que has colocado para poder estar presente. Muchas gracias. Sí, hola a todos, buenos días. Gracias por estar aquí hoy con el ACI Colombia. Muchas gracias, Nancy. Digamos, el propósito de esta charla es hablar un poco del concreto en contacto con aguas residuales domésticas. Digamos, y entrando un poco en materia, cuando uno se asoma un poco al pasado y a la necesidad de infraestructuras para aguas residuales, pues uno puede remontarse a la antigua Roma, pero digamos con respecto al concreto moderno, este artículo de 1914 nos cuenta, y este artículo lo encontré en los archivos de Berkeley, de la Asociación Norteamericana de Ingenieros Civiles,
nos cuesta, por ejemplo, la manufactura de concretos, de tubería de concreto reforzado para alcantarillado. Y pues es un artículo, yo diría que es como una joya, la verdad. Es un artículo muy bello, en donde nos cuentan las preocupaciones, se abordan las preocupaciones de la elaboración de un concreto de Filadelfia. Como ustedes ven en la imagen, aquí vemos el primer tubo hecho en Filadelfia, ¿no? En tubos en forma de huevo, y son en forma de huevo básicamente, o circulares. En la forma de huevo está, digamos, concebida para minimizar el ancho de la excavación y poder tener el mínimo trauma eh, sobre los andenes y calles, ¿no? Sin embargo, la preocupación por la composición del concreto y su futuro comportamiento ya aparece en este artículo, en donde incluso dan recomendaciones sobre cómo proporcionarlo, ¿no? Una parte de cemento, dos partes de arena, cuatro partes de grava que tiene que ser rota. Hablan también de recubrir el acero con una capa, ojalá de parafina o de aceite, y no está buscando otra cosa que prevenir la corrosión en el tiempo, ¿no? Entonces, es una preocupación, como ustedes se dan cuenta, que viene de larga data en lo que tiene que ver al funcionamiento en el tiempo, a la duración de la estructura y la inversión. Justamente hablando de inversiones, la inversión en la infraestructura para solo el manejo de las aguas residuales en Estados Unidos en la actualidad se acerca a una suma de 21 mil millones de dólares al año. Es una suma gigantesca, solo para el manejo, y en lo que tiene que ver eh, a, a los costos de operación y mantenimiento de esas aguas también están cercanas a 25 mil millones de dólares al año en Estados Unidos. Son cifras muy importantes que tiene que invertir la sociedad, en este caso, para mantener y operar toda la infraestructura de aguas residuales. Entre 1900, la Belle Époque, ¿no? Y el presente, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo maximizo la vida útil de esta infraestructura, minimizando el costo para la sociedad? ¿Cómo lo hago? Digamos, el concreto reforzado ha demostrado ser un material capaz de cumplir con las expectativas de inversión y funcionamiento. Sin embargo, en algunas ocasiones, su estabilidad está amenazada por la acción de varios agentes químicos y físicos presentes en las aguas residuales. Entonces, vemos una imagen en donde una estructura de concreto reforzado pues ha envejecido duramente con la fisuración y pérdida de resistencia. También pueden perder sección, corrosión de la armadura, pérdida de estanqueidad. Son problemas a los que este tipo de estructuras tienen que enfrentarse. ¿Pero por qué? ¿Para quién? ¿No? ¿Quién fue el que produjo este deterioro? Entonces vamos por partes. Aquí vemos también un artículo encontrado en los archivos que se remonta ya a la década del 50, en donde dice concreto destinado a trabajos para el alcantarillado. Y aparecen, y me he permitido descuartizar un poco el artículo en términos de sus títulos. Entonces aquí hablan de un requerimiento de oxígeno, o sea, de la DBO, ¿sí? Habla de basuras ácidas, ¿cierto? Habla de la generación de sulfidio, hidrógeno sulfídrico, ¿sí? Y bueno, muchas cosas interesantes de las cuales ya se hablaba en la década de los 50, ¿no? Entonces hablaban de tipos de cemento, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablaban sobre todo de las plantas de tratamiento, es donde tenemos la mayor cantidad de, de, pues que son sitios en donde se tratan las aguas residuales en las ciudades y la mayoría están construidas en concreto. Digamos, la creencia clásica sobre el ataque de estructuras de concreto empieza mencionando primero pues el ataque por sulfatos, el segundo el ataque por ácidos y el tercero por cloruros. Digamos que esa es la aproximación convencional hacia las aguas residuales, ¿sí? Sin embargo, para entender si está correcta esa aproximación, hay que empezar diciendo, ¿qué es un agua residual? ¿Qué es? Bueno, entonces para definir un agua residual hay que entender de qué estamos hablando. O sea, sí, en el caso particular por ejemplo, este es un agua residual clásica, ¿cierto? De una ciudad. En este caso, la ciudad es en Estados Unidos. Tenemos el total de sólidos 1.200 partes por millón, ¿sí? O sólidos disueltos o sólidos de suspensión,
Entonces, en el caso particular de las personas que estamos involucradas en la construcción, cuando hablamos de concreto reforzado nos preocupan los cloruros. Y si ustedes se dan cuenta, una concentración, este es un rango de partes por millón, ¿cierto? Clásico de un agua residual. Entonces el rango puede variar en cloruros entre 100 partes por millón a 30 partes por millón, diciendo por encima de 100, estamos hablando de una cantidad de cloruros alta, 50 partes por millón es como la media, y menor a 30 partes por millón es baja, ¿no? Aquí tenemos la capital de Jordania, que es la hermosa ciudad de Amán, ¿cierto? Un ejemplo más, en donde nos muestran no solamente cloruros para nosotros coqueteros, sino también sulfatos, ¿sí? Y estamos hablando de la molécula SO4, ¿no? SO4 nos está diciendo que, en este caso, para esa ciudad, SO4, que es el sulfato disuelto, está en una concentración de 90 partes por millón. Pero eso es mucho, eso es poco, el cloruro nos amenaza. Eso es justamente parte del objetivo de esta charla, ¿sí? Veamos un poco más qué es agua residual. Y ya tenemos aquí tres columnas de tres ciudades, la ciudad de Davis, San Diego y Los Ángeles, ¿sí? Y hablemos primero del SO4, que es sulfatos, primero, como digo, es lo primero que los ingenieros piensan en aguas residuales. Y los sulfatos tienen una concentración, digamos, del agua que entra, del, del afluente, entra 160 partes por millón en este caso, y en Los Ángeles 270 partes por millón. ¿Y eso es mucho o poco? Bueno, pues ya lo veremos, ¿sí? Lo que sí es cierto es que en cloruros, un poco confirmando lo que está diciéndonos la tabla que mostraba previamente, en cloruros la concentración puede estar 120 partes por millón en la ciudad de San Diego o 300 o casi 400 partes por millón, que esa es bastante alta, en la ciudad de Los Ángeles. Bueno, aguas residuales es esto. Aguas residuales es un, bueno, está compuesta por todos los desechos que vienen de los baños de la ciudad, en buena parte, pero también se mezclan muchísimas partes con el agua lluvia. Por lo que, si ustedes se dan cuenta, el pH de un agua residual normalmente está alrededor de 7, lo cual es bastante normal. Bien, bueno. Bien, en la ciudad, aquí tengo dos ciudades árabes también, que es la ciudad bueno, egipcias para ser más exacto, la ciudad de Alejandría, en el delta del Nilo, y tenemos a Giza, que es un distrito del Cairo. Vemos que la cantidad de cloruros está cercana en Giza a 300 partes por millón o 60 partes por millón en Alejandría. Y es importante subrayar esto y por eso estoy diciéndolo porque ya veremos qué es o no qué es importante. De SO4 tenemos 140 partes por millón, muy parecido. Este es un, este es un nitrito y está bien. Este es un nitrito y los nitritos tampoco nos gustan en el concreto, no nos gustan. Y en este caso hay 2.5 partes por millón. Bueno, vuelvo y repito, estas concentraciones son agresivas para el concreto. Empecemos por los sulfatos. Digamos, los sulfatos como tal, bueno, SO4, ¿sí? Vamos a entender, ¿sí? Y recordemos las cifras. SO4, aquí hay 140 partes por millón. Recordemos Los Ángeles, ¿sí? En SO4, 300 partes por millón. Recordemos, por favor, no lo olvidemos, recordemos que puede ser 100 partes por millón, 140 partes por millón por sulfatos. Ahora vamos a los sulfatos. Digamos, los sulfatos han sido desde siempre una materia de preocupación y esta es una foto de la década del 30, antes de la Segunda Guerra, un artículo en donde después de 2 años de inmersión uno ve dos vigas de concreto que están enhebradas por una barra y vemos como el SO4, ¿cierto? Pero pues aquí en unas cantidades gigantescas, ¿no? 50.000 partes por millón. Estamos hablando, eso es el 5%. ¿Sí? Pues se ha combinado en estado disuelto, se combina con los compuestos del cemento hidratado y crea nuevos compuestos que hacen que no solamente se expanda el concreto en general, aquí no podemos medir cuánto han crecido estas vigas, pero sí podemos ver que se han fisurado y se han erosionado en las aristas. Y se han crecido tantos que se han torcido las vigas superiores. Los sulfatos en contacto con concreto dieron lugar, y el estudio de sus sulfatos dieron lugar a este enorme campo de experimentación de la década de los 40, finales de los 40 y comienzos de los años 50,
que se llamaban las granjas de concreto. Las granjas de concreto en el estado de Illinois, en Estados Unidos, se hicieron por parte de la Asociación de Productores de Cemento de los Estados Unidos y hicieron unas especies de albercas en las que metían suelos ricos en diferentes sustancias para comprobar o comparar mejor diferentes tipos de cemento, porque lo que ellos querían era comparar tipos de cemento y composiciones químicas de cemento. Entonces enterraban vigas también en terrenos y estudiaban estos enormes campos, los estudiaban durante décadas. Y de allí justamente nacen las normas que hoy conocemos como la norma de cemento ACTM C150, que es la clásica norma. Allí aparecen la composición de los cementos, justamente con base en los resultados experimentales de estas granjas, que la verdad, cuando uno se asoma en detalle sobre mm, digamos, las variables que cambiaron, uno se da cuenta que se cometieron errores importantes en la experimentación, pero no importa, también se sacaron conclusiones interesantes. Los esfuerzos por entender cómo prevenir el ataque de sulfato, ¿sí? Fueron, como lo dije, patrocinados en su mayoría por la PCA, por la Portland Cement Association, y continuaron con los años y siguen haciéndose. Por ejemplo, este es un trabajo de doctorado de David Stark, de la Portland Cement Association, metidos en un medio lleno de sulfatos, y vemos pues que las vigas hay algunas que literalmente han desaparecido, ¿no? Y esto es del 2002. Aquí está la norma que señalaba, que es la ACTM 650, que es la especificación para cemento Portland, en donde es tan importante el sulfato que da lugar a un tipo especial de cemento, como el tipo 2 o el tipo 5, en donde lo que realmente les piden a estos cementos es la cantidad de aluminio que tienen. Entonces, pues, ¿por qué? Porque las granjas de concreto determinaron que ese aluminio era el que entre más aluminio hubiera o menos aluminio hubiera, este fenómeno de expansión, deterioro o de combinación del sulfato con el aluminio, con subproductos del aluminio, eran los que terminaban deteriorando buena parte del material. Entonces el tipo 2 es un cemento que tiene menos del 8% de C3A, o el tipo 5 es el que tiene menos del 5% de C3A. Y el tipo 5 es para uso para alta resistencia, cuando se desea a una alta resistencia a sulfatos. Sin embargo, hoy en día y pasados más de 60 años, si no sé, sí, digamos, este estudio se hizo a finales en el 2000 se publicó, o sea, 60, 50 años después. Este estudio está hecho por el profesor Monteiro de Berkeley, eh, digamos, lo importante del estudio está en la gráfica que muestro acá, y les pido que solamente veamos una sola línea. ¿Sí? Podemos ver, por ejemplo, la punto 51. Un segundo. Muy bien. Esta. Veamos, empecemos por ver esta línea, pero antes de meternos a la línea, primero tenemos que leer lo que está en las abscisas, ¿cierto? Que es el contenido justamente del aluminato tricálcico, ¿sí? Que es uno de los anhidros o uno de los compuestos del clinker, ¿sí? Del cemento. Entonces, veamos cuánto aluminato tricálcico hay. 2% del peso total del clinker, del cemento, 4%, 6%. Recordemos que tipo 5 es aquel cemento que tiene menos de 5% de C3A. ¿Y qué tenemos en las Ys? En las Ys tenemos un grado relativo de deterioración, ¿cierto? En donde nos mostramos que entre más alto sea el número es porque se ha deteriorado más. Listo, entonces, ahora sí, la gráfica está entonces relacionando el contenido de C3A con la deterioración al cabo de algunos años de unos concretos que tienen cementos con diferentes contenidos de C3A. Entonces empecemos, aquí estamos comparando cuatro concretos, ¿cierto? En esta línea de punto 51. ¿Qué significa esto? Significa que todos estos concretos que están acá tienen la misma relación agua-cemento, ¿sí? Que su pasta es una pasta de 0,51. Eso es. Pues tienen la misma pasta. Lo que sí es cierto es que el cemento, que tiene la misma relación agua-cemento, tiene en su interior una cantidad diferente de C3A. Entonces, ese cemento que vemos acá que tiene 10% de C3A, ¿cierto? Se ha deteriorado 50. Y a medida que disminuimos el C3A en ese cemento, disminuimos, pues el deterioro se disminuye. ¿De acuerdo? Entonces digamos que la deterioración
digamos, la deterioración pasa de 50 en este caso, con un cemento con altísimo aluminio, ¿cierto? A un cemento con muy bajo aluminio, que puede ser 4 o 3, que es bajito. Entonces pasa de 50 a 20, ¿cierto? Esto es un cambio muy radical en este parámetro. Un cambio de 10 a 3, un cambio de 3 veces radical. Ok. Lo que está demostrándonos el profesor Monteiro aquí es que usted puede tener un cemento con, con casi 10% de C3A y ese mismo cambio, ¿sí? Que es pasar de 50 a 30, un poco menos de la mitad, ¿cierto? Puede ser incluso mucho más importante si usted baja de una relación. Ahora sí, veamos por favor las tres líneas. Si nosotros tenemos el mismo cemento con increíble 10% de C3A, si usted fabrica un concreto de 0,74, se le va a deteriorar el 120. Si usted fabrica un concreto con el mismo cemento lleno de aluminio, ¿cierto? Si usted de 0,51 se le deteriora 50. Y si usted con el mismo cemento hace un concreto, pero de una relación agua-cemento de 0,42, ¿cierto? Pues se le deteriora apenas 10, ¿sí? Es más, se le deteriora menos que si hubiera hecho ese mismo concreto con 3% de C3A con esta relación de 0,51, si ustedes se dan cuenta. Lo que concluye el profesor Monteiro es que la degradación por sulfatos, que es de lo que estamos hablando, es 10 veces más importante la relación agua-cemento que el contenido de C3A. ¿De acuerdo? De hecho, aquí es bastante plano, ¿no? De hecho, es casi que no poco importante. Cuando usted tiene una relación ascendente, punto 42 puede tener 10 o puede tener 4 y ya digamos que el deterioro es muy parecido. ¿De acuerdo? Entonces, y esto es algo que todavía las normas no reflejan bien y seguimos hablando muchas veces el lenguaje de la década de los 50 diciendo esto es lo más importante y resulta que no es. Bueno, les tengo que confesar que para buscar, y es lo que estamos hablando, ataque de sulfato proveniente o de origen de aguas residuales, para hacer esta charla tuve que investigar bastante sobre, y busqué muchísimo, créanme, fotos de ataques de sulfato en aguas residuales, y encontré un par como el tubo que les mostré y este, pero no encontré más. Fue difícil, muy difícil. Esta es una ciudad en Brasil, ¿cierto? Donde vemos que hay una desaparición progresiva de la pasta superficial, veamos, ¿cierto? Atribuida en este caso a un ataque de sulfatos en aguas residuales. Lo que quiero decirles es que no fue fácil encontrar ataques clásicos de sulfatos relacionados con aguas residuales. Nosotros en Colombia tenemos una norma muy parecida a la norma de desempeño de los Estados Unidos, la 1195, si no me falla la memoria, y en donde tenemos cementos, nuestra clasificación se alejó definitivamente de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 5 de la CTM 650 y se concentró más en el desempeño eh, de los cementos y tenemos cemento de uso general, alta resistencia temprana, mediana resistencia a sulfato y aquí están los dos de los que quería hablar. Y para esta clasificación, nuestra norma colombiana, al igual que la norteamericana, pide más bien una prueba de desempeño del cemento en una viga, en una vigueta que la tenemos acá, ¿cierto? Entonces lo que nos piden es si usted quiere usar un cemento resistente a sulfatos, más que hablar de la composición, haga un mortero determinado, que es este, con la norma ACTMC 1012, déjelo en una solución increíblemente rica en sulfato, ¿cierto? Y mida la expansión en el tiempo. Si al cabo de 6 meses no se expande más que 0,1 o de un año, eso se llama mediana resistencia a sulfatos. Pero si al cabo de un año usted se expande menos de 0,1, no al cabo de 6 meses, sino de un año, sus cementos alta resistencia a sulfatos. Y aquí están, justamente este es un ensayo que hacemos en el laboratorio, que lo tenemos allí. De hecho, aquí les comparto algunos de los resultados. Este es el famoso 0,1. Pues al cabo de un año, ¿cierto? 300, a estos días de la expansión de esa vigueta, al cabo de un año, por ejemplo, este es una alta resistencia a sulfatos, pero estos dos no, ¿cierto? Y estos justamente al cabo de 6 meses, acá, sí alcanzaron a ser de mediana resistencia a sulfatos, pero ya después no lo fueron. Aquí lo que estamos mostrando es la acción de la ceniza volante frente a sulfatos. Entonces, digamos, en el caso particular de este amarillo, es un solo tipo de cemento, que es este que está acá, cemento tipo 1, y este es al que le pusimos 20% de ceniza,
Y bueno, ustedes se dan cuenta, la ceniza volante es algo realmente impresionante en lo que tiene que ver con el comportamiento. Aquí tenemos 10 y 15% de ceniza también, estas que no han cumplido todavía su edad. Las adiciones son algo realmente increíbles y no solamente la ceniza, la escoria, el humo de sílice, la puzzolana natural son realmente la manera más radical, aparte de la relación agua-cemento, de vencer un posible ataque de sulfatos. ¿Sí? Las adiciones controlan la expansión de sulfatos. Tal vez no lo dije, pero la relación agua-cemento es importante en sulfatos porque los sulfatos, usted puede tener azufre sólido y lo toca y lo pone sobre concreto y no pasa nada. Y cuando digo azufre es el sulfato más puro y duro, ¿no? Eh, Realmente los sulfatos solamente le hacen daño a la pasta de cemento, solamente reaccionan con la pasta de cemento cuando están diluidos en agua. Allí es cuando se puede dar la reacción. Entonces podemos imaginar a los apasionados por el concreto qué pasa cuando bajamos la AC. Cuando bajamos la AC, hacemos el concreto de más baja permeabilidad, ¿no? Lo hacemos de baja permeabilidad. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la solución con sulfatos no entra. En este caso de la adición, los sulfatos reaccionan con el aluminio, reaccionan con el perdón, las adiciones reaccionan con, con, con los compuestos que iban a reaccionar con el sulfato y ya el sulfato no encuentra esos compuestos con los que iba a reaccionar, que es básicamente el calcio, ¿no? Esta es una de las primeras cosas que hice en mi vida profesional, en mi carrera profesional, cuando llegué pequeñito al laboratorio, quiero decir, recién graduado. Y bueno, mi contribución a este estudio fue todo. Entonces, pues porque ya llevaba estas vigas un año metidas en una solución de sulfatos, mi jefe que había hecho esto había cometido un error de, de un orden de magnitud en la concentración de la solución y estuvo bien que se equivocara y le metiera 10 veces más de sulfato a esa solución, porque estas vigas que se tenían que expandir 0,1 de su longitud, 0,1% de su longitud, pues ustedes se dieron cuenta, mire cómo crecieron, ¿no? Crecieron centímetros, ¿no? Estas visitas tienen 28 centímetros, 280 milímetros, o sea que punto uno es 0,2 milímetros, 0,5 milímetros, o sea, estas vigas máximo se expanden medio milímetro, por mucho. Aquí se expandió centímetros, justamente por ese error. Y sin embargo, frente a un error tan gigantesco, estas adiciones, estas dos, si se dan cuenta, esas adiciones funcionaron increíble, ¿sí? Para la integridad. O sea, no solamente el testigo se expandió centímetros, sino que además se fisuró, pues se partió en pedazos. Este es el cemento tipo 5 de los años 50, ¿cierto? Y pues también a ojo uno puede ver tremenda expansión. A ojo, eso es. Bueno, ¿qué dicen los europeos con respecto a sulfatos? ¿Cuándo les tememos o no? Realmente vamos a ver los ambientes. ¿Cómo se lee esta tabla? Esta tabla es de la Euronorma 206 en donde definen los ambientes agresivos a sulfatos como los XA. Pues los XA1 es poca agresividad frente a elementos químicos, entre ellos los sulfatos. Poca agresividad moderada agresividad es XA2 y muy agresivos es XA3. Entonces, el sulfato, el famoso SO4, ¿cierto? Venido por aguas subterráneas, ¿sí? O agua en general, en partes por millón, dice, mire, es poco agresivo por debajo de 200, entre 200 y 600 partes por millón. Como ustedes se acuerdan, en Los Ángeles, con toda esa cantidad de supercontaminación, habían 300 partes por millón. Y en el resto y en la clasificación que habíamos visto, estamos hablando que porque que sulfatos realmente se movían en las otras ciudades, se movían entre 60 partes por millón, 100 partes por millón, 130 partes por millón, 60, es decir, que ni siquiera, digamos, entrarían en poca agresividad, simplemente son trazas, no importan, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, realmente en el peor de los casos, como Los Ángeles, podían estar aquí y eso, realmente un ataque agresivo por sulfatos es un ataque que empieza en 3.000 partes por millón a 6.000, ¿sí?
o a 6.000 partes por millón, ya por encima de eso sí ya es brutal, ¿no? Entonces, digamos, por encima de 3.000 partes por millón estamos lejísimos en aguas residuales. Si ustedes se acuerdan del amonio, de este amonio, del NH4, que habíamos visto en la ciudad más, me va a permitir devolverme muy rápidamente acá. Tenía en Alejandría tenía 2.5 partes por millón. ¿De acuerdo? Veamos qué dicen los europeos sobre el amonio. ¿Sí? El amonio es poco agresivo a partir de 15 partes por millón. Por debajo de eso ni siquiera tiene importancia. O sea, este ataque tampoco. ¿De acuerdo? Pero lo importante y lo que quería hacer énfasis sobre todo es que el ataque por sulfatos, en contra de lo que la mayoría de la gente cree, ¿cierto? No es relevante en aguas residuales. ¿Quién lo diría? Y eso explica justamente la ausencia de evidencias y de fotografías y de casos de sulfatos relacionados con aguas residuales. Obviamente, pues aquí están las recomendaciones cuando sí tenemos ataque por sulfatos. Fíjense, los europeos en el ambiente más agresivo especifican 0.45 como relación máxima de agua-cemento y una resistencia de mínima en cilindros de 350 kilogramos de metro cuadrado, 35 megapascales. Este contenido mínimo de cemento, sinceramente, fue un motivo de debate en el comité de la norma muy fuerte. Los ingleses nunca fueron partidarios y yo tampoco, sinceramente, soy partidario de un contenido mínimo de cemento, pienso que es un error. Pero bueno, hoy en día en la norma está así y ahí lo tenemos, ¿no? ¿Qué dice Norteamérica? Y es particularmente la CI 318, ¿sí? O el de durabilidad, el 201. Dice que en sulfatos, que es un ataque muy severo de sulfatos, bueno, que es un ataque severo, siquiera de sulfatos. Un ataque severo es por encima de 1.500 partes por millón, ¿sí? Mírenlo acá, ppm. Muy severo, 10.000 partes por millón, ¿sí? ¿Qué es despreciable entre 0 y 150? Pues esos son las aguas residuales, entre 0 y 150 partes por millón de cloruros. No hay cloruros en aguas residuales domésticas, es muy poquito cloruro lo que hay, muy poquito, ¿sí? ¿Y qué piden los señores? Pues lo mismo en el caso del más fuerte, ataque .45, pero fíjese que los norteamericanos hablan de usar pusolana, ¿no? Si usted tiene, ojalá un tipo 5 o tipo 5 más pusolana, ¿no? Y realmente eso sí que es importante, una adición. Muy importante, al igual que la relación de cemento en el caso de que hubiese un ataque por sulfatos. Bueno, los norteamericanos son un poco más sueltos en la resistencia, eh, pero bueno, para controlar un ataque de sulfatos, pues si lo hubiera, pues lo que hay que hacer es desde el diseño especificar un material competente para resistir esta exposición, ¿no? Disminuir la permeabilidad del concreto, ¿de acuerdo? Sobre todo en superficie, y escoger un cemento cementante o adición. Y en últimas, una barrera impermeable. Pero, insisto en esto, y esto es súper importante, no es el ataque que predomina en las aguas residuales. Veamos el otro ataque que es cloruros, en la mente de las personas que diseñan infraestructura de aguas residuales. Tal vez en cloruros hay que empezar diciendo que en la universidad o en la facultad nos dijeron que el concreto está protegido de la corrosión que el acero, perdón, está protegido de la corrosión dentro del concreto. Bueno, eso, digamos, parece bastante conveniente, tanto que parece sospechoso, o hay derecho a ser escéptico. Les voy a mostrar un experimento fácil y barato que hice hace algunos años encima de mi escritorio. Entonces, lo que hice fue tomar unas fibras de acero de concreto lanzado, particularmente de una marca muy reconocida, ¿cierto? Y muy usadas en el mundo, probablemente sean las más usadas fibras en el mundo para reforzar concreto con fibra. Y las metí entre agua de la llave, agua del acueducto, agua potable. Y solo un mes después, pues solo un mes después, ya había corrosión en esta cantidad. ¿Qué es corrosión? La corrosión simple y llanamente es que las moléculas de hierro, perdón, los átomos de hierro que componen la fibra, ¿cierto? Se combinan, bueno, liberan electrones, se combinan con el oxígeno y el hidrógeno del agua en este caso, y crean compuestos que se separan literalmente del cuerpo del elemento, en este caso
de la fibra, y si ustedes ven aquí, y me acerco, toda esta cantidad de puntos, ¿cierto? Esta cantidad de punticos pues son pedazos de hierro de la fibra que hoy en día, que ahora se han separado de ellas y son compuestos de oxígeno e hidrógeno con ese átomo de hierro, que son más grandes que obviamente que solo el átomo de hierro que está acá, ¿no? Entonces, eso pasó solo un mes después y en condiciones totalmente sumergidas. Bueno, ahora veamos qué pasa si yo le echo un poquito de sal, ¿sí? Un poquito de sal de mesa, ¿sí? Un cloruro de sodio. Yo le echo cloruro de sodio y es una lástima que yo haya tenido que dejar el laboratorio y no haya podido ver esto 2 meses más porque hubiera sido más evidente la diferencia. Digamos, cuando usted tiene cloruro, las reacciones en este caso se dan mucho más rápido, ¿cierto? Y realmente el producto de la corrosión es distinto. Si se dan cuenta, es más fino, ¿de acuerdo? Es más fino y es mucho más rápido el proceso. Si yo hubiera podido tener la opción de tomar una foto de esto un mes después, no había quedado fibra aquí. No había quedado, y aquí sí. Esta es mucho más agresiva. En realidad, más que la presentación en este caso, más que la comparación en este caso con cloruro sin cloruro, sin cloruro, quería mostrarles lo que está al interior del concreto con esas mismas tres fibras. ¿Sí? Bueno, con otras tres fibras, pero un fabricante. Dentro del concreto tenemos la solución de poros, o como diría una sobrina mía, el jugo del concreto. Siempre está allí y es producto de la hidratación. De hecho, tiene un nombre científico que se llama la solución de Lorentz. La solución de Lorentz tiene un pH, eso no es para tomar, ¿no? Tiene un pH mayor a 12. Es realmente básico. ¿Y cómo sale la solución de Lorentz? Bueno, usted puede coger un cilindro y lo falla y después dentro de un recipiente o dentro de un contenedor puede seguir exprimiendo como si fuese una naranja el concreto y sale el líquido de la solución de Lorentz. Yo no hice eso para sacar esta solución de Lorentz. Yo tenía la composición química de alguien que ya había, de muchos que ya habían exprimido el concreto, diferentes tipos de concreto, y le pedí al laboratorio químico que me lo preparara. ¿Qué pasó al cabo de un mes? Ahí están las impecables, están intactas. Y la corrosión no tiene lugar acá, simple y llanamente porque esas reacciones químicas les cuesta mucho trabajo moverse, combinarse esos átomos en un pH tan alto. Entonces, efectivamente, el acero sí está protegido y tuve que creerlo ya con la evidencia total, pues para mi propia educación, para mi propia convicción, era evidente que está protegido dentro del concreto, ¿no? El acero. Bueno, entonces, recordemos un momento cuánto cloruro había, cuál es el rango clásico de cloruro dentro de una agua residual. Pues digamos que la media está en 50, para un mínimo de 30, un máximo de 100, por ahí se mueve, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, en Amán, veamos si tienen los cloruros allí, no los veo, no los veo. Bueno, ahí está 60, puse la diapositiva, era simplemente para recordar los cloruros. ¿Qué dice la norma europea con respecto a los cloruros? Pues clasifica de nuevo los cloruros, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí en corrosión inducida por cloruros provenientes de un origen distinto al agua de mar, esas son las sales que regamos o que se riegan en países con estaciones sobre las vías para evitar el congelamiento y que los carros pues no puedan frenar porque están encima de hielo, ¿cierto? Entonces estos son los diferentes ambientes. Y en el caso de agua, por ejemplo, de agua proveniente, de cloruros provenientes de agua del mar, el ambiente más agresivo es el ambiente XS3, ¿cierto? Que es la zona que no está totalmente sumergida, pero tampoco está totalmente al aire, es la zona en donde hay ciclos de humedecimiento y secado. Para ese XS3, los norteamericanos piden, perdón, en la Euronorma pide una resistencia mínima de 35 megapascales en cilindros y una relación agua-cemento máxima de 0.45, muy parecido, ¿sí? Pareciera que esa es digamos que esa es la premisa para un concreto que quiera hacerle frente a un ataque químico, ahí está. 0.45, dice Europa, ya veremos que los norteamericanos son un poco más conservadores con este parámetro, ¿no? Y un contenido mínimo de cemento. Claro, ¿no? En Europa dice, ojo, protéjase del cloruro desde el mismo nacimiento, no. Cuando usted mezcla el concreto, no permita
¿cierto? Que haya cloruro dentro de su concreto en estado fresco, desde la misma creación del material no va a permitir, o sea, o que haya cloruros y pone estos límites máximos eh, de cloruros totales en la composición original del concreto, ¿no? Los norteamericanos en el 318 adoptaron en el 2008 la definición de ambientes y pusieron como el ambiente más agresivo para los cloruros el C2. Y para el C2, ¿qué hay que hacer? Pues, como les dije yo, son un poco más conservadores, 0.4 de AC, una resistencia de 34 megapascales, no le meta cloruros al concreto desde su inicio, eso es. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay un ausente. ¿Cuánto cloruro es el agua del mar? ¿Qué es y tampoco lo dicen los europeos, qué es un C2 o qué es un XS3 en términos de ion cloruro? ¿Cuánto ion cloruro hay en el agua de mar? ¿Cuánto? ¿Qué significa severo cuando hay agua de mar? Cuando se salpica, ¿cuánto cloruro hay ahí? La concentración de cloruro en el océano Atlántico, que es una concentración muy parecida, ¿sí? Es de 20.000 partes por millón. Es realmente impresionante la cantidad de cloruro que hay en el mar y yo creo que todos los que hemos pasado un bocado de agua de mar sabemos a qué sabe. Y eso tiene 20.000 partes por millón de cloruro, ¿sí? ¿Recuerdan la cifra que tiene las aguas residuales? ¿Cuál era la media? La media era 50 partes por millón, para un mínimo de 30. El agua residual no tiene cloruros. No hay. No hay cloruros en agua residual. O sea, no hay tal. ¿Sí? No hay tal. ¿Sí? Esta es una prueba de estanqueidad que hicimos que estamos estrenando una planta de aguas residuales en Bogotá. Y bueno, ya casi va a terminar. Realmente es una obra increíble. Eh, aquí estamos haciendo una prueba de estanqueidad del tanque, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, aquí el agua es pura, absolutamente potable, o sea, no saben cuántas ganas tenía yo de tirarme a este tanque, ¿sí? Y nadar un rato porque el agua era cristalina, pristina, o sea, se veía el fondo muy bonito, ¿de acuerdo? Digamos, y el concreto pues está bien, ¿sí? Está protegido y demás, pero, fíjense, cuando hablamos de durabilidad de la estructura, de la inversión, de cuidar, de minimizar el costo para la sociedad, el concreto está bien, realmente está bien. Preocupémonos por fenómenos como estos. Esto sí es doloroso, esto duele bastante. ¿Y la durabilidad ataca al concreto? No, al concreto le encanta el agua. El problema está en el acero que está allá adentro. Recuérdense de las fibritas que les mostré. Pues no podemos permitir que el concreto se nos fisure. Y eso sí que es importante. Más importante que sulfatos o cloruros, lo más importante es que no se nos fisure el concreto. Y eso es algo que a veces se pierde de perspectiva en las estructuras hidráulicas porque son de acero, de concreto reforzado y el agua no permite reacciones, intercambios de átomos de hierro que no queremos que pasen al interior. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que tiene que ver con el cloruro, pues todos conocemos un poco el discurso, disminuir la permeabilidad, resistencia mínima, escoger el cemento, o sea, la AC, los norteamericanos, este no es el ataque. Bueno, les voy a mostrar, las aguas residuales sí llegan a los tanques, ¿cierto? Y son conducidas también, casi que el concreto es el que hace el trabajo sucio, y, sinceramente. O sea, el concreto, por toda la red de tuberías de la ciudad, recoge en la mayoría de los casos las aguas residuales domésticas, las encausa en canales y las lleva a plantas de agua residual. Es el concreto el que pone el pecho en este caso. Esta es la planta Petar Salitre. Mm, esta es una foto del año pasado. Estos son los tanques secundarios, estos son los primarios. ¿Sí? Realmente es una planta realmente impresionante. Esos son los biológicos. Y bueno, pues les voy a mostrar algunas de las cosas, ¿no? Y todo se hizo en concreto y nuestra preocupación principal en este caso fue la fisuración y la fisuración yo creo que se controló bastante bien, ¿sí? O sea, en el primer tanque
Tal vez hubo algunas fisuras más de las que se habían pensado, a un espesor mayor, pero a partir de ahí justamente tuvimos la oportunidad de modificar el diseño de las juntas, de, de usar un concreto, una especificación de retracción muy importante, y ya lo veremos, para impedir que el concreto se retraiga más, ¿cierto? Es decir, para disminuir la tendencia del concreto, la tendencia natural del concreto a retraerse. Allí uno sí puede invertir los recursos y concentrarse sin problema, porque sabe que es un concreto que tiene una tendencia a fisurarse menor. Bueno, este es un decantador primario. Aquí sí ya no dan ganas de tirarse a nadar, ¿no? ¿No? Y ya funcionando. Sí, aquí tiene, y aquí lo están barriendo, ¿cierto? Aquí el agua residual en estos sedimentadores o decantadores, los lodos van al fondo y los lodos salen se meten por la parte central, ¿cierto? Y son recogidos por toda una, digamos, línea de lodos que la llevan a los digestores, ¿no? Es lo que realmente es el primario, le quita los lodos, salen los lodos por en una primera etapa le quitan los lodos, salen por debajo las tuberías, luego va a los biológicos, y el agua ya decantada de acá, en la parte superior de los biológicos, a veces pasa a los secundarios o a veces pasa a los secundarios y después a los biológicos, pero pues casi siempre de los biológicos a los secundarios, y de los secundarios hay una segunda etapa de sedimentación de lodos, y todos los lodos pasan a una cámara de espesamiento y después pasan a los digestores. Entonces aquí están saliendo y el agua decantada, ya sin la primera parte de los lodos, cae acá. Y aquí está cayendo sobre nuestro amigo concreto, ¿cierto? La continuidad del agua, esa es una frase de un escritor increíble, latinoamericano, por no decir argentino, no les digo más, y todos los días está recibiendo esta agua decantada del concreto. Aquí vemos una junta, muy importante, una junta, es una junta de contracción justamente, que tiene en su interior un sello de PVC para que no pase el agua. Bueno, realmente la planta de tratamiento de aguas residuales de Petar Salitre, la ampliación realmente uno diría que es una ampliación, no es realmente mucho más grande de una primera etapa también que se llama Petar Salitre, que tuvo lugar en el año 2000 y que tuve la oportunidad también de estar allí durante su construcción. Siempre, pero 20 años después, pues quería ver cómo había evolucionado el concreto y había un sedimentador o un decantador vacío, entonces me metí. 20 años, han pasado 20 años, pero 20 años no es nada. Y el afluente, ¿cierto? El que entra, pues mire el SO4 que tiene, 58 partes por millón, ¿sí? No los 3000 partes por millón, que es un ataque agresivo de sulfatos, ¿no? O 200 partes por millón, a partir de 200 es moderadamente agresivo. Aquí hay, y esas son las partes por millón de sulfatos de lo que entra del canal Salitre, ¿sí? Y que va a llegar al río Bogotá. Nada. Y de cloruros, pues no, pues ni se acerca a los 20.000 partes por millón que tiene el agua de mar. Esto tiene apenas 60 partes por millón, ¿no? Sin embargo, y estos son, a propósito, estos números son los promedios porque los saqué de los últimos 10 años, ¿no? Estos son los promedios de los últimos 10 años, ¿cierto? Del agua que entra, no la que está dentro del tanque, sino del agua que está entrando al proceso. En el tanque se utilizan compuestos que ayudan a la floculación o que ayudan a la caída de los lodos. Y esos compuestos son el, el policloruro de aluminio, que pues tiene su costo, el hidroxicloruro de aluminio también, tiene un cloruro allí, sulfato de aluminio se usa y cloruro de férrico, ¿no? El cloruro férrico. Entonces, este es el cloruro que se usa, que se usa particularmente y pues tiene un costo bastante competitivo. Y ese cloruro que se usa todos los días dentro de este tanque para ayudar a la floculación, mi primera impresión fue, ese cloruro sí debe ser importante. Y después examinando un poco las cosas me di cuenta que la concentración que se utiliza allá para meterlo y con la que queda acá hace que sean entre 30 y 40 partes por millón quedará metido allí. ¿Sí? Se dosifica para que al final quedan, ¿sí? Si usted le suma eso a esto, a 60, pues eso jamás llegará a, mejor dicho, eso apenas si llega a 100 partes por millón.
de cloruro, o sea, no es importante. Más bien, y ustedes se dan cuenta en el metal, ¿no? El metal casi que también es un indicador del cloruro que hay adentro, ahí está bien. El problema en este caso, si ustedes se dan cuenta, es la abrasión sobre el sitio. Esta es la PETAR, ¿no? La foto que vimos ahorita del decantador era de otra planta. Esta es la degradación por abrasión del agua. Más bien, preocupémonos por fisuración, abrasión, más que por cloruros y sulfatos. De todos modos, también a veces se utilizan capas protectoras de uretanos o epóxicos, y el ACI 201 como el 350 advierten que los recubrimientos, si bien son buenos, no son soluciones a largo plazo, ¿no? Tienen una durabilidad limitada, ¿cierto? Y eso significa que si se toma la decisión de usarlo, usted tiene que seguir y seguir pintándolo, ¿no? Yo pensaría que el concreto pensaría no, pienso que el concreto es más que suficiente, un buen concreto, ojalá con adiciones, con una buena resistencia a la abrasión, que tenga una retracción controlada, es suficiente, más que suficiente para eh, controlar la degradación por aguas residuales. Entonces, bueno, esta es la misma tabla que habíamos visto antes, así que no me voy a detener en ella, de las ciudades norteamericanas de Davis, San Diego y Los Ángeles, simplemente para, tal vez lo que nos está, eh, digamos, contando de más es lo que sale del efluente. El efluente es el que sale, ¿no? El que sale del tratamiento primario, ¿cierto? Y en ese caso, por aquí faltan las cifras del efluente con respecto a cloruros y sulfatos, pero pues también tiene otras cifras distintas aquí con respecto a amonio, ¿cierto? Sí, 39, que sigue siendo bastante pequeños. Bueno, este es el DBO, ¿no? El DBO, que es la demanda de oxígeno en las bacterias, ¿de acuerdo? Bueno, les voy a mostrar la planta de tratamiento más grande del mundo, construido en una sola fase, que se terminó hace relativamente poco. ¿Sí? La planta de tratamiento más grande del mundo es la planta de Totonilco. La planta de Totonilco es la planta que, digamos, trata cerca del 60% de todas las aguas residuales de una de las ciudades más grandes del planeta, que es Ciudad de México. Entonces, a Totonilco se construyó hace poco, se terminó hace poco, y el costo de Totonilco fue de, Dios mío, la cifra la tengo por acá, permítame, a ver si la tengo, bueno, aquí se las cuento más adelante. Un momento. Bueno, y a Totonilco, pues los decantadores como tal, ¿de acuerdo? Ellos pues tienen concreto puro y duro, dándole el pecho cotidiano al material, en este caso al agua residual. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el área de lodos, donde los lodos, estos son los digestores, que son los que reciben los lodos de los decantadores o sedimentadores, y donde las bacterias hacen lo suyo, de modo que los lodos puedan ser bajado su nivel de toxicidad si se quiere, y su volumen, y aquí se extienden, ¿no? Y estos son los tanques de gas, en donde el metano, buena parte de gas producido por estas bacterias, es almacenado y con eso pues se produce energía. Bueno, no hay nadie más allí, en las aguas residuales no hay nadie más, no hay cloruros o sulfatos, no, entonces ¿qué hay? Bueno, tenemos estos personajes, se los presento. En las aguas residuales, si no hay cloruros y no hay sulfatos, hay estos personajes. Esto que vemos aquí es una línea de 10 micras, que a propósito es el diámetro de una partícula de cemento. Lo que ustedes están viendo aquí son bacterias, ¿no? Son bacterias que pueden tener, y esas bacterias pueden tener una consecuencia sobre la inversión. ¿Sí? Los patógenos posibles en aguas residuales hay de todo. Eso sí, hay de todo. ¿Sí? Entonces, entre los más importantes tenemos la salmonela, por ejemplo, famosísima, ¿cierto? Tenemos pues el cólera, aquí también lo tenemos, no muy divertido. Siglega también. Tenemos entamoeba histolítica, que es esta. Ascaris lumbricoides, por supuesto, ¿cierto? Y bueno, tenemos virus, ¿cierto? Bacterias, protozoarios, de todo. Pues, algunas de las bacterias aquí, pues digamos aquí puse una partícula de cemento a la derecha para mostrar el diámetro, un glóbulo rojo,
que para mi sorpresa es muy parecido al diámetro, al diámetro de cemento, de una partícula de cemento. Diámetro equivalente, ¿no? El cemento no es exactamente triangular, circular. Aquí tenemos una partícula de 2.5 micras, que es como de hollín, ¿sí? El tamaño de una bacteria, 0.5 micras, ¿de acuerdo? Este es el tamaño, esta es una partícula de hollín de humo, ¿sí? Esta es una bacteria. Pues no podemos dejar de hablar del protagonista de este año, que es nuestro virus COVID-19. Aquí está el tamaño del virus COVID-19, que es 174 micras, aquí está. Y tenemos las partículas que son filtradas por las mascarillas blancas, creo que es N95 estas, ¿cierto? Acerquémonos un poco más, pero realmente lo que nos interesa hoy es esta bacteria. Esta bacteria, algunas bacterias son capaces de producir ácidos, y los ácidos son los enemigos naturales del concreto. Los enemigos naturales, la kriptonita del concreto, si se quiere, son los ácidos. Recordemos que el pH de la solución de Lorentz era 12. El concreto es un material bastante básico, ¿sí? Pero, pues el ácido lo que se hace, y de hecho, cuando uno trata de determinar contenido de cemento en un concreto, lo que hace es una digestión ácida, ¿sí? Expone el concreto a un ácido y se lo come. Algunas bacterias generan ácidos, eh, que en su proceso generan ácidos. Por ejemplo, el Thiobacillus, que es una bacteria, ¿sí? Lo que hace es reacciona con el poco sulfato que hay, reacciona, ¿cierto? Y produce un gas que es ácido sulfídrico, y ese gas en ácido sulfídrico, en la parte de arriba, ¿sí? Reacciona con el oxígeno de una tubería cerrada y genera ácido sulfúrico, perdón. Pues, digamos, ese gas de ácido sulfídrico reacciona con el oxígeno del ambiente y genera ácido sulfúrico. Pero calma, ¿sí? Esto ocurre bajo unas condiciones muy, muy específicas, ¿sí? Para que se dé digamos, este ataque ácido de origen biológico, tiene que, es- este ataque tiene lugar, primero que todo, en un rango de temperaturas. Y ese rango de temperaturas es un rango de temperatura alta, ¿sí? Es decir, para que esto suceda, tiene que suceder por encima de los 25 grados Celsius. Por debajo de los 25 grados Celsius es muy difícil que ocurra, ¿de acuerdo? Entonces, primero que todo, tiene que tener mínimo esa temperatura, 25, ¿sí? Y por otro lado, la velocidad del agua debe ser bastante baja para que se dé un ataque de este tipo. Si no, no se va a dar, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso particular, y bueno, aquí hay unos videos en YouTube, ahí los pueden poner, en donde muestran las consecuencias de la corrosión producida por este compuesto, que es un compuesto ácido, ¿cierto? Producido por las bacterias, en donde la persona con una pala, pues está prácticamente sacando esto, o saca esto, que es concreto, como si fuera arena, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, el video empieza caminando sobre una zona bastante árida. O sea, es un sitio caliente con una pendiente de tubería, porque es una alcantarilla muy bajita, lo que hace que la velocidad del agua sea bastante baja. Entonces, solamente cuando usted tiene esas condiciones y solamente allí pueden tener lugar este tipo de corrosiones. Y bueno, han sido estudiadas, ¿no? El ataque por ácido ha sido estudiado, y lo que realmente se estudia, ¿sí? Por ejemplo, en esta investigación en particular, es la pérdida de peso, ¿no? Cómo se va perdiendo masa, ¿sí? A medida que el ácido se lleva a los compuestos. En la infraestructura de aguas residuales domésticas, ¿dónde podemos encontrar esto? Bueno, podemos encontrarlo en varios sitios. En los digestores, sin duda, de una planta de tratamiento de agua residual. Por eso ya lo veremos, pero también en la infraestructura de tuberías, también que tienen poca pendiente en climas cálidos también, y en las estaciones elevadoras. ¿Qué es una estación elevadora? Una estación elevadora, como la que vamos a construir dentro de poco en la ciudad de Bogotá, con una inversión cercana a los 80 millones de dólares, 80, 100 millones de dólares, recoge todas las aguas domésticas, pero lo recoge en una cota muy bajita. Ya está muy baja la cota con respecto al terreno. La estación lo que hace es subir de nuevo las aguas residuales, ¿cierto? Y con unas bombas poderosísimas, ¿cierto? Subirlas y pasarlas a una planta de tratamiento.
para hacer dicho tratamiento. Eso es lo que hacen. Las estaciones elevadoras son muy usadas en el mundo. Probablemente donde más hay es en los países muy planos, como en donde no se puede jugar tan fácilmente con la geografía, como los países árabes, ¿sí? En donde hay bastantes plantas elevadoras. Este es un artículo en donde habla de, bueno, una evaluación comparada justamente en Medio Oriente de las plantas elevadoras. Aquí tenemos el agua de alcantarillado, las aguas negras, como también les dicen, en donde quieren estudiar cómo se ha comportado el concreto en estas estaciones elevadoras, sobre todo aquí arriba, ¿no? Donde hay poca velocidad acá, donde está almacenado esto quieto en una temperatura alta, y nos imaginamos el Medio Oriente en esas condiciones, y efectivamente se ha producido ácido en la parte superior. Este núcleo nos muestra justamente cómo se ha desaparecido el concreto centímetros, ¿no? Entonces, esta es la reducción de espesores luego de 100 años en diferentes plantas elevadoras. Entonces, por ejemplo, aquí al cabo de 10 años, aquí se ha perdido 1 centímetro, 1,6 centímetros, 1,3, aquí ha habido incrustaciones, 1 centímetro, es decir, son realmente importantes. ¿Cómo se controla un ataque ácido? Y ese sí que es un ataque frecuente bajo algunas condiciones, como las que he mencionado, donde perdemos masa, ¿cierto? Dependiendo pues del nivel de ácido, pero, pues se pierde masa en el tiempo, ¿no? Este es justamente un estudio en una universidad en donde nos muestran un concreto sin adiciones como expuesto a una solución ácida de ácido sulfúrico bastante concentrada al 3%, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta masa ha perdido? Pues solamente el 22% de su masa, Dios santo, ¿sí? ¿Qué pasa? O sea, casi que la cuarta parte de toda su masa al cabo de 3 meses. Si este mismo concreto se le adiciona ceniza volante, ¿sí? Que es fly ash en este caso, pues digamos que esa pérdida se disminuyó casi a la mitad, y si usted lo hace al 30%, pues el ácido, prácticamente el ataque ácido desaparece. Nosotros en las plantas de tratamiento de aguas residuales en Colombia, y particularmente en Petar, usamos ceniza volante y la usamos en cantidades superiores al 20%, ¿sí? De una manera muy responsable y de una manera muy, muy contentos de poder tener, y un lujo de poder tener a la mano una adición de ese nivel para poder usarla en un contexto que nos protege frente a propósito, nos protege frente a sulfatos, si los hubiese, que no los hay, pero nos protege frente a cloruros en cierta medida, pero sobre todo frente a ácidos. Entonces, frente a sulfatos y ácidos, las adiciones son más que bienvenidas. Uno se preguntaría, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene la adición que permite que nos blinda frente al ácido? Pues realmente lo que hace la adición, que es sílice inestable, es combinarse con la cal libre que está en el interior del concreto. Y la cal es lo primero que se come el ácido. Y la cal es lo primero con lo que reacciona el sulfato. Pues la cal es un punto débil, quién lo dijera, ¿no? La cal resultante de la hidratación del cemento, del clinker. Pues las adiciones se encargan de comerse la cal y darle más bien un oficio positivo, ¿no? Y ese oficio positivo es un oficio de resistencia, de baja permeabilidad, etcétera, etcétera. Siempre bienvenidas. Muy bueno. Bien, entonces, les voy a mostrar, este es el digestor de petar salitre. Es un digestor eh, que se construyó usando el método constructivo de deslizado, ¿sí? Es decir, se construyó sin parar durante casi 3 días. Bueno, no, como 4 días sin parar. Entre 4 y 5 días, la memoria no, no pero pues lo usamos y usamos ceniza en su interior. Aquí tenemos un concreto de 350 con una relación agua-cemento por debajo de 0,45. Estas cúpulas tenían una luz cercana a los 35 metros, y realmente pues impresionantes, ¿no? O sea, un concreto resistente a ataque químico, ¿de acuerdo? Eh, y al mismo tiempo, como va a ser un sitio increíblemente, pues donde la temperatura va a estar por encima de los 25 grados, precisamente para promover el crecimiento de las bacterias, pues por dentro se recubrirá la parte superior con epóxico, ¿no? Como una protección adicional.
Esto justamente los digestores de una planta se deben recubrir en la parte superior, ¿sí? Y en las tuberías, hablando con el fabricante, con el director técnico del mayor fabricante de tuberías de cemento, de concreto de mi país, yo le preguntaba por el ataque de origen de ácidos, ¿no? Pues frente a él, que es un problema para él, claro, ¿no? Y pues él me decía que realmente solamente habían ciertos lugares de Colombia, coincidiendo con la bibliografía, coincidiendo con los estudios, en los que él tenía que usar este tipo de recubrimientos porque las pendientes eran muy bajas y la temperatura hacía que se diera este ataque de origen biológico, ¿no? Entonces, para controlar el ataque con ácidos hay que, pues, anticiparse, como siempre, en la etapa de diseño, usar adiciones minerales, capas de sacrificio, y en condiciones de alta temperatura, poca velocidad de flujo y poca ventilación, recubrir y alto DBO, eh, cubrir con un recubrimiento. Entonces, ya en la parte final de esta intervención, la creencia clásica, si ustedes recuerdan, es esta, y pues no es esta, la realidad es más bien esta, ¿no? El ataque por ácidos, cloruros y sulfatos. Pero hay dos grandes ausentes en las especificaciones eh, que no podemos olvidar, que es la degradación por abrasión y la degradación por fisuración. Entonces, si alguien, digamos, pretende hacer unas especificaciones, ¿cierto? Que propendan por la durabilidad de una estructura de concreto reforzado expuesta a aguas residuales, tiene que concentrarse en ácidos, ¿cierto? Tiene que concentrarse en degradación por abrasión y concentrarse muchísimo en una degradación por fisuración, o sea, por evitar la fisuración. Entonces, en aguas residuales, tanques y estructuras de contención, son indispensables un correcto diseño de las juntas, especificar un concreto de retracción controlada, ojalá con una retracción por debajo de 0.04 a los 28 días de secado, de acuerdo a la norma ACTM 657, resistente a la abrasión, o sea, con una resistencia superior a 350, uso de adiciones serían increíbles para todos los casos, ¿cierto? Y en los digestores y en tuberías de climas cálidos, usar adiciones, usar recubrimientos y usar barreras de sacrificio. Al final, realmente todo el esfuerzo para tratar las aguas residuales es para podernos llegar a niveles de DBO que podamos usarlas para, no para, tal vez no para tomar o como agua potable, pero sí para hacer un regadío de nuestras cosechas con aguas suficientemente puras y que podamos contar con una infraestructura durable. ¿Sí? Entonces, pues es eso, el concreto también contribuye para tener aguas más limpias, producto de nuestra actividad en las ciudades. Pues es eso, espero que haya contribuido a su conocimiento y, a, y sobre todo a invertir mejor los recursos a la hora de especificar o diseñar una estructura en concreto reforzado destinada a tener contacto con aguas residuales. Pues espero que les haya gustado y bueno, pues es eso. Muchas gracias. Germán, muchas gracias. Entonces, para todos ustedes, aquí terminamos la conferencia del ingeniero Germán Hermida. Muy interesante todo lo que has expuesto. Vamos a tener entonces tiempo para algunas preguntas. Entonces, aquí tenemos acá la primera. Ricardo Herrera pregunta, ¿usted qué recomienda para concretos armados expuestos a agua de mar? ¿Cementos resistentes a sulfatos, relaciones agua-cemento bajas o aditivos inhibidores de corrosión? Bueno, digamos que las normas, yo pienso que las normas resumen décadas de investigación y son el reflejo de un consenso entre expertos sobre el tema en particular. Digamos, o no, digamos, las normas norteamericanas y europeas son muy similares, pero yo creo que ponen el dedo en la llaga ambas. En el caso de agua de mar, que pues, como vimos se trata de 20.000 partes por millón de cloruro en este caso, que es el ataque principal de aguas de mar. Eh, La gente a veces confunde y piensa que las aguas de mar atacan en sulfatos o atacan en álcalis reacción, nada de eso porque tienen sodio, no. Lo importante es el cloruro en el agua de mar. Y los norteamericanos y los europeos coinciden en que lo importante es tener un concreto de baja permeabilidad, es decir, que el cloruro disuelto no entre,
es decir, relacionados a agua-cemento, por debajo de 0,45 para Europa y por debajo de 0,4 para Estados Unidos. Y ellos recomiendan también algo súper importante y es la capa de concreto de recubrimiento que aleja el acero de refuerzo, la primera fila, de la superficie. Digamos, recomiendan como mínimo 2 pulgadas o 3 pulgadas, 7 centímetros de recubrimiento en los códigos. Eso varía, pero digamos, ellos se concentran básicamente en la relación a cemento, en una resistencia mínima, ¿sí? Que nos garantiza justamente la calidad de ese cemento y en el recubrimiento, básicamente, más allá de la composición del cemento, aunque la composición del cemento sí hay unas recomendaciones para agua de mar, pero lo más importante, repito, no es eso. Tal vez preocupémonos en las estructuras hidráulicas, como el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos con sus muelles, en la relación al cemento, en la resistencia y en que no haya cloruro desde el inicio, ¿no? Entonces, Ok. y hay algo, pero hay un pecado en ambas legislaciones, y ese sí es una opinión muy personal, profesional, y tiene que ver con un ancho de fisura mínimo, que tiene que especificarse, ¿sí? O sea, número de fisuras y ancho de fisuras mínimo, o una permeabilidad mínima también. Eso Oh, es. ok, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta de Ricardo Herrera. Pregunta, ¿cómo se disminuye la retracción con cantidades altas de cemento y relaciones agua-cemento bajas y aditivos o algún tipo de endurecedor? Bueno, digamos que la retracción del concreto no depende de la relación agua-cemento, es independiente de la relación agua-cemento. La retracción del concreto, y lo dicen los modelos más importantes, que son el modelo Bazán-Vallegua o el modelo CEPFIP 90, ¿sí? Y nuestras propias indagaciones han determinado que la retracción depende principalmente del volumen de pasta, es decir, o del volumen de agregados. Entre menos pasta, menos se retrae. El concreto en estado endurecido. La retracción es conocida como retracción por secado. Por un lado, entonces lo que hay que hacer es propender por un contenido mínimo de cemento, más bien, y de agua al mismo tiempo, porque ellos son los que se retraen, sí, en primera instancia, ¿de acuerdo? Entonces, y después de eso hay aditivos muy poderosos que hoy en día manejamos desde la década del 2000, no, desde las finales de los 90 se desarrollaron aditivos que disminuyen, no disminuyen la retracción o incluso expansores que también lo logran y que se utilizan en tanques también. Entonces, utilizamos aditivos inhibidores que controlan la retracción a largo plazo o que producen expansiones controladas, ¿no? Es eso. Ok, bueno, muchas gracias, hermano. Mira, otra pregunta de Postensa. Si el refuerzo principal lo hago con acero preesforzado, ya que minimiza las microfisuras, ¿el riesgo de oxidación del torón adherido o no adherido sería mayor o menor que en el refuerzo convencional? Bueno, en el caso, por ejemplo, particular de los digestores de muchas petares, ¿cierto? Son no adheridos, son digestores postensados en ductos que ayudan bastante y su posibilidad de corrosión es bastante baja si se considera que están separados o recubiertos por una lechada expansiva. Entonces, digamos que su relación con el interior es mínimo, ¿no? En el caso de los tanques, pero es costoso. En el caso de los tanques pretensados, adheridos o no adheridos, en tanques son costosos. Y si no están, y si están adheridos, su responsabilidad, estrictamente hablando, es muy grande, ¿sí? Entonces, sí, usted disminuye la fisuración sin duda, pero tiene que garantizar que el frente de humedad no le llegue. Y si usted le llega, de pronto es hasta más peligroso. Es decir, Claro. ya resolvió su problema de fisuras, ahora concéntrese en su problema de permeabilidad intrínseca de la masa, ¿no? ¿Cuál es su permeabilidad de la masa? ¿Sí? Para que nunca le llegue a su torón. Ok, El resto me bueno, parece bien, aunque repito, tiene un costo fuerte también, ¿no? bastante. Ok, bueno. Aquí tenemos un ingeniero geotécnico. Jorge Enrique Durán pregunta, hemos experimentado en Bogotá el hallazgo de metano durante la ejecución de pilotes preexcavados
que ha dañado el concreto. ¿Cómo se detecta y cómo se contrarresta en obra? Sí, es cierto, en Bogotá, que pues como Bogotá se construyó sobre un fondo lacustre, ahí se han encontrado varios sitios con gas, varios, con metano, que puede ser metano o no. El metano no daña el concreto, la verdad, no pasa nada. Sí, al contrario, existen muchos contenedores de gas hechos con concreto, ¿sí? Para contenerlo, ¿sí? Los grandes depósitos de gas se, se hacen en cavernas, a veces se inyecta gas en cavernas, que su base son cavernas, un hermano mellizo del concreto. Eh, digamos, no lo daña. Lo que sí puede hacer y porque nos ha pasado, es haciendo pilotes en profundidad. Bueno, en profundidad estamos hablando en Bogotá de pilotes de profundidad de 40 metros, 40 o más. Lo que pasa es que los gases pasan por el concreto, suben a través del concreto en estado fresco, ¿sí? Y ahí nos hacen un daño. En ese caso, en estado fresco, hay la posibilidad de aumentar la viscosidad del concreto y hacer concretos con mayores viscosidades que hacen que el gas salga por los costados del pilote o del barrete o de la pantalla, sale por los costados y no por el cuerpo del concreto. Entonces, en ese caso, y lo hemos hecho, las burbujas de gas salen por los costados del elemento y el elemento no es erosionado por el gas, ¿no? Por el ascenso del gas. Es eso. Ok, muy interesante. Y tenemos una última pregunta de Jairo Herrera. Pregunta: para la corrosión biogénica generada por aguas residuales, ¿cuál sería una posible mitigación de este ataque? Bueno, digamos que la corrosión biogénica, como lo dije ahorita, eh, se da bajo ciertas condiciones de temperatura y velocidad del líquido, ¿no? No, no en todas. No toda agua residual ya es biogénica, no. Pero soluciones hay muchas. Hay soluciones que empiezan desde soluciones de diferentes niveles de protección, que empiezan con el uso de una adición, por ejemplo, que sigue con con la eliminación por completo del calcio de parte del concreto, es decir, hacer concretos que nos, como, o morteros de reparación que no tienen calcio, ¿cierto? Que son geopolímeros, por ejemplo, eh, con base en puro silicio, ¿sí? O cementos aluminosos también se usan. O sea, se pueden usar concretos convencionales con adiciones, se pueden usar recubrimientos epóxicos o de uretano, se pueden usar morteros sin calcio, resistentes a ácido, ¿sí? Básicamente, y en todas esas combinaciones se puede aumentar la ventilación, que es lo que se hace en las estaciones de bombeo. Se aumenta la ventilación del techo y eso permite que los gases producidos por las bacterias se vayan sin disminuyendo la generación de ácido en la parte superior. Claro, en el caso de un digestor no queremos eso, en el caso de un digestor queremos el gas y queremos producir fuego y energía con ese gas, ¿no? Pero pues en una alcantarilla o en una tubería no. Entonces en este caso pues pueden hacer todas las cosas que menciono. Ok, bueno, muchas gracias, Germán. Bueno, Muchas gracias a todos. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Estoy segura, completamente segura de que tu conferencia ha sido de mucho interés para todos. Esto se refleja en los diferentes comentarios que estamos viendo a través del chat. bueno, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, Germán. Bueno, continuando, les recordamos a todos ustedes las fechas de nuestras próximas conferencias. El viernes 22 de mayo contaremos con la conferencia titulada Mecanismos de deterioro del concreto, causas y prevención. Posteriormente, el miércoles 27 de mayo, tendencias y desarrollos en la evaluación y reparación de estructuras de concreto, a cargo de Gustavo Tumialán. El viernes 29 de mayo, el concreto y la construcción en tiempos de sostenibilidad, a cargo del ingeniero Arturo Gaitán. La conferencia del viernes 22 de mayo es a cargo de Jaime Fernández. Continuando, entonces, tenemos nuestros próximos webinars. Es muy importante que ustedes sepan, dado la pandemia que tenemos en este momento, veníamos con una serie de seminarios bastante exitosos. Tuvimos 2 seminarios acá en Bogotá
con un lleno de 400 personas en total, y estábamos planeando el desarrollo en diferentes ciudades. Estábamos pendientes con el seminario en Cali, en Medellín, en el eje cafetero, y entonces lo vamos a hacer a través de un webinar. Este webinar incluye, la inscripción a este seminario incluye el código, el ACI 318S, 19 es un documento de 675 páginas a todo color, y contaremos en este evento con la participación de los ingenieros Luis Enrique García, Jorge Segura y Carlos Palomino. La idea es realizarlo ahorita en el mes de julio. Próximamente les estaremos haciendo llegar información. También tenemos en proceso un webinar sobre el reforzamiento de estructuras de concreto con materiales compuestos FRP. Tendremos miembros invitados de la CI 440 para que nos cuenten las diferentes alternativas, entre estas el refuerzo con FRP, y nos cuenten más cómo es el proceso de homologación de estos sistemas, de los ensayos, los resultados que han obtenido. Finalmente, les recordamos a todos ustedes que el American Concrete Institute, a través de la seccional, realiza diferentes certificaciones. Es muy importante estar certificados en el manejo para garantizar el buen uso del concreto. Entonces, tenemos certificaciones dirigidas a todo el personal vinculado en la construcción y la supervisión de obras, dirigidas a arquitectos, ingenieros, supervisores, operarios de laboratorio, personal encargado de ensayos en campo, y también, muy importante, la parte de instaladores de anclaje. Pueden mirar las diferentes certificaciones. En este momento tenemos 8 tipos de certificaciones que relacionan la parte de agregados, concreto en estado fresco, concreto en estado endurecido, y también programas especiales de la CI Internacional bajo solicitud. Finalmente, les recordamos a todos ustedes que pueden entrar en contacto con nosotros a través de los siguientes medios. En nuestra dirección en Twitter, la página de la seccional colombiana de la CI. Tenemos nuestra página también, el www.acicolombia.org.co, o también nuestro correo electrónico aci.colombia@gmail.com. De nuevo, muchas gracias a todos y nos encontraremos el próximo viernes. Muchas gracias.